Todos hemos cometido errores. Todos hemos dicho cosas que desearíamos no haber dicho. Hecho cosas que quisiéramos poder deshacer. Y aún así, si observas con verdadera honestidad, verás algo profundo. En aquel momento, con lo que sabías, con lo que sentías, con lo que podías, hiciste lo mejor que sabías hacer. Tu conciencia era otra. Tus herramientas eran otras. Tus miedos y tus límites también eran distintos. Sin embargo, ahora, desde este presente, con más claridad, más madurez, más experiencia, miras hacia atrás y te castigas. Como si el tú del pasado debiera haber sabido lo que solo este tú actual ha aprendido. Esa comparación es una forma sutil de crueldad. Le exiges a tu antiguo yo una sabiduría que todavía no había nacido. Y al hacerlo, te desconectas de la compasión que podrías ofrecerte. Aquel ser no podía hacerlo mejor. Estaba aprendiendo a vivir. Como un niño que apenas da sus primeros pasos. Tropezando en la oscuridad de su propio crecimiento. Condenarte por eso es como regañar a un niño por no entender álgebra. La vida no se aprende leyendo manuales. Se aprende cayendo, dudando, intentando. Cada tropiezo forma parte del diseño. Y sin embargo, insistimos en cargar el juicio como si fuera justicia. Nos repetimos, debí saberlo, debí preverlo, debí hacerlo distinto. Pero no. No debías. Solo debías vivir lo que viviste para poder entenderlo ahora. El dolor no fue castigo, fue aprendizaje. Y en el instante en que lo reconoces así, algo se aligera. El juicio se disuelve. Y en su lugar aparece una pequeña comprensión, suave, silenciosa. Hiciste lo que pudiste, con lo que tenías. Y eso, aunque no fue perfecto, fue suficiente para traerte hasta aquí. Perdonarte no significa borrar lo que ocurrió. Ni justificar tus decisiones, ni fingir que no dolió. Perdonarte significa comprender desde otro nivel de conciencia. Mirar el pasado no con los ojos de quien se culpa, sino con los ojos de quien finalmente entiende. En aquel momento, hiciste lo que creíste correcto. Tomaste decisiones desde la conciencia que tenías. Desde el miedo, la confusión o el amor que sabías sentir entonces. Cada palabra dicha, cada paso dado, incluso los que te avergüenzan, fueron intentos de aprender a vivir. Torpes, sí. Humanos, completamente. El perdón no empieza con frases bonitas ni con grandes gestos espirituales. Comienza con un acto de reconocimiento silencioso. Estaba haciendo lo mejor que podía. Y cuando pronuncias eso con el corazón abierto, algo en ti se ablanda. La dureza se derrite un poco, como el hielo que cede al primer rayo de sol. La sanación no llega por olvido, llega por comprensión. Comprender que la vida no exige perfección. Solo presencia, que no estás aquí para ser impecable, sino para evolucionar a través de la experiencia. Cada error fue un maestro, cada caída, una instrucción, cada arrepentimiento, una puerta hacia más conciencia. Perdonarte no te vuelve débil, te vuelve real, porque al fin aceptas que tu historia, con sus luces y sus sombras, no necesita reescribirse para ser sagrada. El perdón es eso. Dejar de exigirle al pasado que sea distinto. Dejar de castigarte por no haber sabido antes lo que solo podías aprender cayendo. Y al hacerlo, descubres algo que habías olvidado. El perdón no borra el error, lo convierte en sabiduría. Pasamos años, a veces vidas enteras, arrastrando un saco invisible lleno de piedras. Cada piedra es una culpa que decidimos no soltar. Una escena que se repite en la mente. Una conversación que quisiéramos rehacer. Un error que seguimos castigando mucho después de haberlo vivido. Nos volvemos prisioneros del recuerdo. Le damos al pasado una fuerza que ya no tiene. Lo mantenemos vivo a base de reproches. Pero el pasado no existe. Es solo una proyección que la mente reproduce en bucle. Una película que ya terminó hace mucho tiempo. Lo único que mantiene encendido ese proyector es la resistencia a aceptar que no hay nada más que hacer con lo que ya fue. Cada vez que te reprochas, discutes con un fantasma. Cada vez que revives lo que hiciste, te niegas la posibilidad de avanzar. Y sin embargo, nadie te obliga a seguir cargando ese peso. El saco está en tus manos. Puedes soltarlo ahora mismo. Imagina dejarlo caer. Sentir cómo el aire vuelve a entrar en tu cuerpo. Cómo los hombros se abren. Cómo la respiración se hace más profunda. Porque ya no eres la persona que cometió aquel error. Esa versión de ti cumplió su función.
Se equivocó, aprendió, se transformó. Y ahora eres quien ha entendido la lección. La culpa pertenece a quien fuiste. La comprensión, a quien eres ahora. Soltar el pasado no es olvidar. Es reconocer que la historia ya cumplió su propósito. Y cuando lo haces, el peso se disuelve. El alma se aligera. Y la vida, por fin, puede continuar su curso sin cadenas. Perdonarte no es indulgencia. No es debilidad ni excusa. Es madurez emocional. Es reconocer que el castigo no enseña, solo prolonga la herida. Durante años creíste que debías ser duro contigo para mejorar. Que la autocrítica era disciplina, que el reproche era crecimiento. Pero nada florece en el suelo del juicio. Solo en el terreno fértil de la comprensión puede brotar algo nuevo. Mira dentro de ti con amabilidad. No para justificarte, sino para entender. Pregúntate con honestidad. ¿Qué necesitaba esa versión de mí? ¿Qué estaba intentando proteger? ¿Con qué miedo estaba lidiando? Quizás ese error fue un intento de amor mal aprendido. Quizás la rabia que mostraste era una forma torpe de pedir cuidado. Quizás tu silencio era cansancio, no desinterés. Cuando ves eso, la dureza se derrite. La compasión no niega la responsabilidad. La hace más lúcida. Porque no hay transformación sin comprensión. Y no hay comprensión sin ternura. Dejas de ser tu juez y comienzas a ser tu propio refugio. Por primera vez no te castigas, te escuchas. Y en esa escucha se abre un espacio nuevo. Ligero, cálido, humano. Ese espacio es el inicio del perdón. Es el momento en que la culpa deja de tener sentido. Porque entiendes que todo lo que fuiste, incluso lo que menos te enorgullece, solo era un intento de aprender a vivir. Y ahora lo sabes. No necesitas castigarte para crecer. Solo necesitas comprenderte para sanar. Lo que has descubierto sobre ti, que actuabas con la conciencia que tenías, también es cierto para todos los demás. Nadie actúa desde claridad total. Cada ser humano responde a lo que puede, con lo que tiene. Y detrás de cada acto hiriente, por más incomprensible que parezca, hay confusión, miedo o dolor. Cuando alguien grita, no está mostrando poder. Está expresando su impotencia. Cuando alguien hiere, no lo hace desde la maldad pura, sino desde la herida que lleva abierta. Una herida que quizás fue sembrada años atrás, cuando también fue víctima de otro dolor no comprendido. Si pudieras ver la historia completa de quien te lastimó, su infancia, sus pérdidas, sus carencias, sus temores, te resultaría casi imposible odiarlo. Porque entenderías que, como tú, esa persona también estaba haciendo lo mejor que podía. Desde su nivel de conciencia. Esto no significa justificar la crueldad, ni permitir abusos, ni quedarte donde el daño continúa. La comprensión no te ata, te libera, te permite alejarte sin rencor, protegerte sin odio, recordar sin dolor, ver al ser humano debajo del acto, a la mente herida detrás del gesto, al niño asustado escondido dentro del adulto que ataca. Es mirar con ojos de sabiduría. Y cuando miras así, algo cambia. El resentimiento se convierte en claridad. La rabia se convierte en compasión. El deseo de venganza se apaga. Porque entiendes que nadie realmente gana en el sufrimiento. Todos estamos aprendiendo a amar con herramientas que a veces cortan. Todos decimos palabras que no reflejan lo que en verdad queríamos decir. Y cuando recuerdas eso, el corazón se abre. Incluso si decides no volver a acercarte. Ya no llevas odio contigo, solo comprensión. Y esa comprensión silenciosa, sin discurso, sin deber, es la forma más alta del perdón. Juzgar es sencillo, es rápido, automático, y nos hace sentir momentáneamente superiores. Solo basta ver el error y señalarlo. Pero comprender, eso requiere detenerse. Requiere mirar más allá de la superficie, bajar el tono de la mente y abrir los ojos del corazón. La empatía es la inteligencia más difícil, porque no nace del pensamiento, sino de la percepción profunda. Es la capacidad de reconocer tu propio reflejo en el otro, aunque ese otro se comporte de una forma que no comprendes o incluso te hiere. Cualquiera puede atacar. Cualquiera puede responder desde la herida. Pero se necesita verdadero coraje para mirar a alguien, y en lugar de su amenaza, ver su miedo. Para entender que su agresión no es malicia, sino defensa. Que su frialdad no es desprecio, sino protección ante un dolor no resuelto.
Empatizar no es justificar. Es ver la totalidad. Es comprender que todos actuamos desde las condiciones que nos formaron, que cada persona arrastra su historia, y que en esa historia hay heridas invisibles que dictan comportamientos visibles. Cuando permites que esa comprensión penetre tu mirada, la necesidad de condenar se disuelve, porque ya no estás viendo al culpable, sino al ser humano confundido que, igual que tú, intenta no ahogarse en sus propias emociones. Y en ese instante, sin palabras, sin esfuerzo, algo dentro de ti se vuelve más sabio, porque entiendes que el verdadero poder no está en tener razón, sino en tener compasión. La empatía no es un acto de bondad, es un acto de claridad. Es ver con precisión lo que realmente ocurre. El sufrimiento reconociéndose a sí mismo a través de dos rostros diferentes. El dolor se hereda, no en la sangre, sino en los gestos, en las palabras, en los silencios. Pasa de una persona a otra como un fuego que nadie se detiene a apagar. Un niño herido aprende sin saberlo a reproducir la herida. Cree que el amor duele, porque así lo conoció. Cree que gritar es comunicarse, porque así lo entendió. Y cuando crece, actúa con las mismas herramientas rotas que un día lo marcaron. Una palabra amarga dicha en tu infancia puede salir de tu propia boca años después, dirigida a alguien que no tenía culpa de nada. Así se transmite el sufrimiento. Inconscientemente, silenciosamente, generación tras generación. Pero llega un momento, uno solo basta, en el que alguien se detiene. Se da cuenta de la repetición. Reconoce la herida, la observa con atención, y decide no pasarla adelante. Ese alguien puede ser tú. Perdonar no es olvidar lo que te hicieron. Es elegir no replicarlo. Es decir, conmigo esto termina. No porque el otro lo merezca, sino porque tú eliges no seguir ardiendo. Dejar que el fuego muera no es debilidad. Es valentía, porque implica mirar el dolor de frente, sentirlo completamente, y aún así negarte a transformarlo en más sufrimiento. Cada vez que eliges no responder con la misma herida, rompes una cadena que llevaba siglos arrastrándose. Y ese acto silencioso, sin aplausos, sin testigos, es una forma de evolución. Ahí comienza el verdadero perdón. Cuando eliges ser el punto final de una historia de dolor. Cuando decides convertir el fuego en luz. Perdonar no siempre significa reconciliarse. No implica volver, ni olvidar, ni permitir que te lastimen otra vez. A veces, el perdón ocurre en silencio. Sin cartas, sin encuentros. Sin testigos. Ocurre dentro de ti. Como un suspiro que suelta una historia que ya no quieres cargar. No necesitas que el otro cambie, ni que te pida perdón, ni que comprenda el daño que causó. El perdón no depende de su conciencia, depende de la tuya. Creemos que mantener el enojo nos protege, que si soltamos, perdemos poder. Pero es al revés. El resentimiento no es un escudo, es una jaula. Te encierra con la energía que más deseas dejar atrás. Cada pensamiento rencoroso, cada recuerdo que reavivas. Es una cuerda invisible que te ata al pasado. Y mientras la sostienes, no puedes avanzar. El perdón no es una rendición moral. Es un acto de inteligencia interior. Es abrir la mano y dejar caer el fuego que te estaba consumiendo. El fuego no distingue a su portador. Quema igual a quien lo sostiene que a quien lo provocó. Cuando eliges perdonar, no lo haces por el otro. Lo haces por ti. Porque deseas ser libre. Porque entiendes que el dolor no se disuelve con venganza, sino con comprensión. Perdonar no borra lo ocurrido. Borra el poder que eso tiene sobre ti. Y en el momento en que el odio cae, queda el espacio que antes ocupaba el fuego. Y en ese espacio, entra la calma. El perdón no es un acto débil. Es la forma más silenciosa de fuerza. La mente busca culpables. El corazón busca causas. Y en esa diferencia tan sutil se esconde la verdadera sabiduría. Cuando juzgas desde la mente, te posicionas fuera de la historia. Crees que puedes dividir el mundo entre buenos y malos, culpables e inocentes, víctimas y verdugos. Pero la vida no es una ecuación moral. Es un tejido de causas infinitas, donde cada acto nace de algo anterior. Y cada herida proviene de una herida más antigua. Nadie se vuelve cruel por elección pura. Nadie nace con la intención de herir. Cada acción, incluso la más oscura, tiene raíces invisibles de miedo, ignorancia o desesperación.
Cuando ves eso, algo cambia. El odio pierde su forma. La comprensión no niega la justicia. Solo la hace más profunda. Porque ya no buscas castigar. Buscas entender. Y cuando entiendes, dejas de luchar contra la realidad. El corazón no necesita justificar ni condenar. Solo ve. Ve el dolor donde antes solo veía maldad. Ve la confusión donde antes veía amenaza. Y en esa visión más amplia, la necesidad de venganza se disuelve como niebla al amanecer. La sabiduría del corazón no es sentimentalismo. Es lucidez emocional. Sabe que la vida se equilibra sola, que lo que hieres en otro también lo hiere en ti, y que lo único verdaderamente sanador es comprender la raíz del sufrimiento, no atacarla. Cuando el corazón comprende, no se vuelve blando, se vuelve libre, y esa libertad es la forma más pura del perdón. En el nivel más profundo, no hay ellos ni tú. Solo hay vida manifestándose a través de formas distintas. Conciencia jugando a dividirse en millones de perspectivas, para poder experimentarse desde dentro. El que hiere y el herido son expresiones de un mismo proceso. La ola que golpea y la ola que recibe forman parte del mismo mar. Lo que llamas otro no está separado de ti. Es una variación temporal del mismo flujo que te da forma. Odiar al otro es, en realidad, odiarte en otro cuerpo. Es como una mano reprendiendo al dedo por haberse cortado, olvidando que ambos pertenecen al mismo organismo. El dolor del dedo es el dolor de la mano. No se resuelve con castigo, se resuelve con cuidado. Así también en la vida. El sufrimiento ajeno no se sana con más sufrimiento. La guerra interior que libras contra los demás es la misma que aún no has resuelto contigo. Y cuando lo ves con claridad, el juicio se vuelve absurdo. El perdón, entonces, deja de ser una virtud moral. Ya no es una obligación religiosa ni un ideal espiritual. Es simplemente una consecuencia natural de ver la realidad tal como es. Cuando comprendes que nadie está realmente separado, el perdón ocurre solo. Ya no tienes que forzarlo ni repetirlo. Sucede como la respiración, sin esfuerzo, sin intención. Porque entiendes que el otro no te hizo algo. Fue la vida misma recordándote tus propias zonas no vistas. Las partes de ti que aún necesitan luz. Perdonar no es decir todo está bien. Es decir, ya no hay separación. Es reconocer que incluso en el error, la vida seguía siendo vida. Que incluso en el daño, había aprendizaje. Que incluso en el caos, el universo seguía desplegándose con precisión misteriosa. Cuando lo ves así, el corazón se expande más allá de lo personal. Ya no perdonas solo al otro. Te perdonas a ti, al mundo, a la existencia entera, por haberse confundido tanto en su intento de despertar. Y en ese reconocimiento, todo se aquieta. Ya no hay culpa, ni víctima, ni enemigo. Solo el silencio de lo comprendido. No hay nada que perdonar, solo cosas que comprender. La vida no es una lista de aciertos o errores, sino un proceso torpe y hermoso de aprendizaje constante. Cada tropiezo, cada palabra que dolió, cada error que te avergüenza, fue parte del mismo movimiento que hoy te trajo aquí. No hay desperdicio en la experiencia. Todo cumplió su función. Perdonar no borra el pasado. Lo libera de su poder sobre ti. Deja que el peso caiga. Deja que la historia se disuelva. El aire se abre. El cuerpo descansa. Y por fin puedes respirar sin culpa. Nunca fuiste tus errores. Siempre fuiste la vida intentando recordar cómo amar. Y eso, desde el principio, fue suficiente. Si este video te hizo pensar, cuestionar o ver las cosas desde otro ángulo, suscríbete, dale like y activa la campanita. Así me ayudas a seguir creando espacios para el pensamiento libre y las conversaciones profundas. Tu clic no es solo un apoyo, es una forma de construir algo distinto juntos. Gracias por suscribirte.